Entonces dice que a mayo del 2020 se estima que se cuenta con una cantidad de reservas 1P de 162.5 millones de barriles. Pero da la casualidad que de esa fecha acá se han explotado 156 millones de barriles. Entonces, ya no deberían haber 6 millones de barriles nomás. En el año 2016 se incrementaron las reservas en base a los estudios que hizo la empresa Ryder Scott. La empresa Ryder Scott es una certificadora de reservas. Y en julio del 2016, gobierno de la Revolución Ciudadana entregó la nueva cifra de reservas, que se modificó la anterior. La anterior eran 920 millones de barriles de reservas que fueron determinadas, reservas probadas, fueron determinadas por Beigy-Franlab, Instituto Francés del Petróleo. Fueron determinadas, pero con los trabajos de sísmica y con la información que sale de la perforación de pozos, se vio que hay mucho más petróleo en el campo ITT que el que se pensaba, y las reservas fueron incrementadas a 1.670 millones de barriles de reservas. Entonces no hay 162 millones. Ya, eso es el colmo. El Ecuador, con esto se pegó un tiro en el pie. Se pegó un tiro en el pie, pero es consecuencia de lo que somos, no somos más que eso. Somos el Ecuador. ¿Qué país en el mundo pudo haber hecho semejante estupidez? Solo el Ecuador. Lo que sí destaco de este informe es algo que queda, dos cosas que quedan totalmente registradas. La primera, el costo total promedio, costo de producción por cada barril de petróleo. Por cada barril, el costo total promedio entre los años 2017 y 2023 fue de $15.65 por barril. Durante los años de operación no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Repito, durante los años de operación no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Voy a hacer un anticipo de tal vez algún análisis más extenso, no menos profundo, pero más extenso. Acaba de presentarse un informe ampulosamente por esto que se constituyó el 8 de mayo del 2024. El presidente Noboa, mediante decreto 257, creó lo que dio en llamar Comité de Ejecución de la Voluntad Popular y Asuní-TT. Entonces acaban de presentar un informe, que es un informe que realmente me da pena. A mí se me dañó el hígado leyendo este informe, porque es un informe que no dice la verdad, que tiene imprecisiones por todo lado, que falta la verdad en cifras que son claves sobre el tema. Entonces voy a decir las cosas como las veo. Dice, voy a leer pocas cosas de este informe. Dice, el bloque ITT es una zona de alta importancia ecológica. A ver, sí, todo el Ecuador es de alta importancia ecológica. También el bloque ITT que está en el Yasuní. Pero claro, como los ignorantes escriben esto, lo que no le dicen al Ecuador es que la contaminación ambiental no se da en el Ecuador por la explotación del ITT. No se da por la explotación del ITT, sino que se da cuando cualquier persona prende un motor a combustión, con mayor razón lo que está pasando en el sector eléctrico en este momento, que estamos teniendo energía eléctrica con hidrocarburos. Cuando se prende un motor de los que sean, centrales térmicas, barcazas, carros, el carro que usted que me esté escuchando, que por la hora de pronto lo tiene parqueado en la casa, pero que mañana a primera hora lo va a prender y lo saca, ahí está contaminando, no en el ITT. Y su carro no sabe si el combustible que está usando es un combustible que se ha procesado en base al crudo del ITT. Porque en la mayoría de los combustibles, más del 70% de los combustibles son importados. Entonces, pero lo ponen, es una zona de alta importancia ecológica. Sí, pero hay que ver si ha habido daño. El daño se puede dar de dos maneras, en la parte de la flora o en la parte de la fauna. En la parte de la flora han trabajado como para que les den un premio internacional a la gente que maneja el ITT por parte de Petroecuador.
Es lo que se llama un cuidado, pero definitivamente excesivo, si se quiere, del tema de la flora. Entonces, con base en esto se hizo un relevamiento de la información de todos los árboles y de todas las plantas que hay. Y cualquier zona, por pequeña que sea, que fue tocada, inmediatamente después de que ya no fue tocada, por ejemplo, si tenía que pasar una tubería, se abre una trocha y luego inmediatamente se cierra la trocha cuando ya está enterrada la tubería, y cuidando que las mismas plantas del mismo tipo sean nuevamente sembradas. Esto se llama, para los que no conocen, se llama topografía ambiental. Y en el tema de la flora, se colocaban, porque yo he visto esto, yo he sido invitado para ver los sistemas que utilizan Petroecuador. Se colocan cámaras trampa, como las que se ven en las series de televisión del mundo, en donde las cámaras se activan con el movimiento. Y ellos van monitoreando si las mismas faunas, los mismos animales siguen en las zonas. Incluso la utilización de numerosas herramientas cambiaron totalmente. Por ejemplo, detonadores en el caso de sísmica biodegradables. O sea, una tecnología de primer nivel con tal de no hacer daño al ambiente. Pero luego dice este informe, hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Eso es un tema que está absolutamente en duda, porque cuando pusieron cámaras trampa en toda esa zona Petroecuador, yo le hice incluso una pregunta a Alex Galárraga, que en ese momento era gerente de Petroecuador cuando se iniciaba la explotación del ITT. Y le dije, ¿y cuántos indígenas en aislamiento voluntario han sido detectados con esas cámaras? Y se hizo un silencio. Ahí estaba Dajic, ahí estaba René Ortiz, ahí estaba Fernando Santos en esa reunión. Y se quedaron mudos cuando les dije, y las cámaras no tomaron en cuenta, no filmaron pueblos en aislamiento voluntario. Y Galárraga dijo, lamentablemente no, porque no los hemos visto. Con las cámaras no se los ha visto. El monje capuchino Cabo de Villa, porque los capuchinos, siempre los religiosos son los que más conocen las etnias, porque han sido los que, a propósito de la catequización, han penetrado en los confines de la tierra. Y el oriente lo conocieron los catequistas, las comunidades religiosas, mucho más antes que la gente de Quito, de los escritorios. Y Cabo de Villa decía que los Tagaeri ya no existen, y que posiblemente existen todavía los Taromenane. Pero decía luego Cabo de Villa, en una entrevista que le hicieron, que la tengo yo, en la que dice Cabo de Villa, dice, se cree que son pueblos que viven felices, todo lo contrario, dice él, porque son pueblos que necesitan contactarse con nosotros, porque necesitan de nosotros una cantidad de herramientas y de cosas que son propias del avance de ellos. Voy a poner un ejemplo, ecuatorianos que me escuchan. Para el que me esté escuchando, un machete, un hacha, no es nada. Es más, ni han de tener en la casa. ¿Para qué van a tener? No necesitan. Si necesitan comprar leña, van y compran leña. Necesitan carbón, van y compran carbón. Eso sí cocinan con carbón o con leña. Y si no, nada más piden el cilindro de gas, se acabó. No necesitan de nada de la selva. Pero para ellos una olla de gran resistencia es importantísima. O cualquier herramienta que les sirva para poder mejorar su nivel de vida es importante. Y por eso dice el monje capuchino, Cabo de Villa, decía, ellos necesitan de nosotros. El problema que tenían es que eran estafados por los guaorani, porque los guaorani servían de puente para el comercio con los taromenane y los estafaban. Por eso habían guerras tribales y también por guerras de apropiación de las mujeres, porque eso era en el pasado era el pan de todos los días, robarse a las mujeres, porque son pueblos polígamos. Pero estos pueblos no han sido vueltos a ver. Pero vamos a partir de un supuesto, mi querido Jairo, de que existen estos pueblos disque en aislamiento voluntario. Ya se inventaron una frase, que además está en la Constitución, elaborada ¿por quién? Por la gente de Montecristi, porque esas personas estaban en la luna, no sabían qué pasaba. Lo único que sabían es que había que escribir una cantidad de pavadas en la Constitución. Entonces, vamos a partir de un supuesto que había pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cuál era una obligación moral de la gente?
acercarse a esa gente, acercarlos sin querer decir que nosotros vivimos un grado de desarrollo humano increíble, pero no estamos en la edad de piedras, por lo menos comemos alimentos cocidos, sabemos hacer fuego, o sea, hay libros, toneladas de libros sobre cómo vivían estos pueblos en el oriente, comían carne cruda. Eso está en los libros de los capuchinos, de los jesuitas, de toda la gente que fue, de toda la gente que fue hacia el oriente. Entonces, había que acercarlos. Por ejemplo, ellos no tenían en su dieta legumbres, hortalizas, carbohidratos. Lo único que hacían era cazar y comer crudo. Entonces había que acercarlos. Se extinguen. Aquí viene una máxima que quiero que la recuerden. Un animal corre el riesgo de perder, de definitivamente desaparecer cuando está en una zona o está en una zona de riesgo. Y los pueblos son lo mismo. Son lo mismo. Si los monjes no hubieran evangelizado, pongamos esa palabra, no hubieran acercado a los guaraní, ya no existieran los guaraní. Los guaraní se salvan por la labor de la vaca, de Monseñor La Vaca, que dicho sea de paso, miren lo despistados que somos en el Ecuador. Monseñor La Vaca trabajó para el gobierno de Otto Arosemena y después firmó convenios con Petroecuador. ¿Para qué? Para acercarse a los pueblos en aislamiento voluntario, como dicen, acercarlos a la civilización. Ese fue su trabajo de toda la vida. Y por eso pierde la vida en uno de los últimos intentos por acercarse a los Tagaeri y es lanceado, conjuntamente con su pareja que era Inés Arango. Entonces, esto es lo que pasaba. Y lo financiaban para que haga ese trabajo de acercar a estos pueblos, no de abandonarlos. Y La Vaca decía algo durísimo. Decía, yo estoy en contra del primitivismo turístico. Estoy en contra de esto. Tenemos que esta gente acercarla y salvarla, tenerla con nosotros, protegerla. Pero acá nos han hecho creer que esos pueblos viven felices y que mejor los abandonemos. Hasta que un día de esos, que creo que ya estamos viviendo eso, van a hacer un reconocimiento y dicen, ya no hay nadie, porque los dejamos abandonados. Y creemos que viven felices en la madre. Entonces, es un grado de deshumanización lo que pasó en el tema de los famosos pueblos en aislamiento voluntario. Que esto es un cuento de nunca acabar. ¿Qué voy a decir algo sobre esto? Una cosa que me repugna, definitivamente. Dice en el informe, de acuerdo a la certificación de la empresa Ryder Scott, a mayo del 2020, se estimó que se cuenta con una cantidad de reservas 1P quiere decir reservas probadas, de 152 millones de barriles. Entonces verán. Albert Einstein, alguna vez dijo que hay dos cosas infinitas. Una dijo el universo, de lo cual tengo dudas, y dijo la segunda es la estupidez humana. Y aquí podemos decir que la estupidez humana se hizo presente en este informe burdo que hicieron. Entonces dice que a mayo del 2020 se estima que se cuenta con una cantidad de reservas 1P de 162.5 millones de barriles. Pero da la casualidad que de esa fecha acá se han explotado 156 millones de barriles. Entonces, ya no deberían haber 6 millones de barriles nomás. Y con 6 millones de barriles, ¿para qué el gobierno quiere prorrogar la producción petrolera hasta 5 años más? Porque no hay 162 millones de barriles de reservas. En el año 2016 se incrementaron las reservas en base a los estudios que hizo la empresa Ryder Scott. La empresa Ryder Scott es una certificadora de reservas. Y en julio del 2016, Gobierno de la Revolución Ciudadana entregó la nueva cifra de reservas, que se modificó la anterior. La anterior eran 920 millones de barriles de reservas que fueron determinadas, reservas probadas, fueron determinadas por Beici Franlab, Instituto Francés del Petróleo. Fueron determinadas, pero con los trabajos
de sísmica y con la información que sale de la perforación de pozos, se vio que hay mucho más petróleo en el campo Itetén que el que se pensaba, y las reservas fueron incrementadas a 1.670 millones de barriles de reservas. Entonces no hay 162 millones. Ya, esto es el colmo. Esto ya es el colmo. O sea, que mientan de esa manera. Y si de las 670 millones de barriles se han explotado más o menos 156 millones, quedan pues 1.500 y pico de millones de barriles. Y entonces, mi querido Jairo, tan elemental como esto, si usted 1.500 millones de barriles, usted los multiplica, porque se han explotado 152, 56 millones. Si usted las multiplica, ¿por qué valor quiere multiplicarlas? Son reservas probadas, ¿verdad? No son reservas ni probables ni posibles. Son reservas probadas. Y no son lo que se llama el POES, o sea, la cantidad de reservas en su totalidad que hay como patrimonio en ese campo. Son reservas probadas, 1.670 millones a la fecha, descontando 1.656 millones, estamos hablando de 1.500 y pico de millones. Si usted solo multiplica por $30, verá abajo. Entonces estamos hablando de 45.000 millones de dólares. Eso es lo que vale ese campo. No vale lo que dicen ellos, que la caída de la producción implicaría una disminución de las exportaciones de 3.698 millones. Y dan a entender que es una cosa, pero casi insignificante. Lo que sí destaco de este informe es algo que queda, dos cosas que quedan totalmente registradas. La primera, en las conclusiones que está en el capítulo 9 de este informe, en el punto 1 dice, el costo total promedio, costo de producción por cada barril de petróleo, por cada barril, el costo total promedio entre los años 2017 y 2023 fue de $15.65 por barril. $15.65 por barril, siendo que son campos nuevos, con tecnología moderna, que todo se maneja a través de helicópteros, porque no se utiliza carreteras como en el pasado, y sin embargo tiene un costo de $15.65 de barril. Mientras a una compañía se le paga el promedio más o menos de $36 por un barril, el campo Itetén, que era el futuro del Ecuador, se le tiene que devolver a Petroecuador $15.65 el barril. Y aquí viene la más importante, mi querido Jairo. Conclusión número 4. Durante los años, pero despacito, mi querido Jairo, y ojalá esta parte la tenga clara usted. ¿Por qué? Porque usted difunde las cosas, a eso me refiero. Durante los años de operación, no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Repito, durante los años de operación no se han registrado derrames y han existido 29 eventos operacionales que han sido debidamente contenidos y no han afectado al ambiente. Ya, ¿de qué carajo están hablando? Y usted lo tiene ahí justamente. Subráyele, por favor. Después de la parte final, el costo total promedio. ¿Ya? El costo total promedio entre los años 2017 y 2023 fue de $15.65 por barril. Esto puede una compañía privada ofrecer al Ecuador. Y de un crudo nuevo, de campos nuevos que tienen que sustituir la producción vieja de los campos que ya no dan más porque está acabando la producción. Entonces esto tenemos. Y esto nos dimos el lujo, el Ecuador, de botarlo abajo. Pero además hay dos temitas más, rápido. La primera, hacen un pseudoanálisis constitucional del tema, que sí que el artículo 57 de la Constitución dice que no sé qué, que no sé cuánto. Pero lo que no dicen, lo dicen, pero no lo analizan. Lo transcriben, pero no lo analizan. Es que la consulta tenían que ser a los pueblos, comunas y nacionalidades en cuyas tierras se encuentran los recursos, no a nivel nacional. Viola la Constitución. Viola la Constitución.
¿Y quiénes son corresponsables de esta estupidez económica que hizo el Ecuador? Estupidez y además una afectación energética al Ecuador. ¿Quiénes son corresponsables? Todos los partidos y movimientos políticos, todos, sin excepción, sin excepción. Noboa, con ADN, Partido Social Cristiano, Construye, Creo, la Revolución Ciudadana, todos son responsables. Los socialistas, los de Unidad Popular, todos son responsables. El Ecuador, con esto se pegó un tiro en el pie. Se pegó un tiro en el pie, pero es consecuencia de lo que somos, no somos más que eso. Somos el Ecuador. ¿Qué país en el mundo pudo haber hecho semejante estupidez? Solo el Ecuador. Solo el Ecuador. No entender lo que es la energía. No entender lo que manda el artículo 284 de la Constitución. Sea tan amable si lo tiene 284 de la Constitución. La política económica tendrá los siguientes objetivos. Numeral 3, sea tan amable de subrayarlo. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. Estamos asegurando la soberanía energética dejando el crudo bajo tierra. Para nada. Y entonces violaron la Constitución. Violó la Constitución la Corte Constitucional. Violó la Constitución los partidos políticos, que se quedaron mudos y en silencio a semejante estupidez. Pero sí quieren plata a los gobiernos autónomos centralizados. Sí quieren plata. Ah, no, que les den platita. Ellos sí quieren. Y que me hagan partícipe de las rentas. Pero ¿y de qué rentas? Algún rato de que les digan de dónde quieren que les demos. Hay ese viejo dicho que dice, ¿de dónde, Guamán? ¿De dónde quieres que te dé? Póngale, por favor, el artículo 57, numeral, al comienzo, numeral 7. La consulta, el derecho de las comunidades, la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables, es el caso del petróleo, que se encuentren en sus tierras. ¿A quién tenían que hacer la consulta? A las comunidades en cuyas tierras se encontraba el petróleo. Pero además, no solamente eso, mi querido Jairo. No solamente eso, mi querido Jairo. La pregunta que le hicieron a la ciudadanía fue una pregunta hecha por torpes. Fue una pregunta hecha por torpes. ¿Sabe qué le preguntaron a la ciudadanía? ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Bajo el subsuelo quedan otra estructura dentro de la tierra, donde están las placas tectónicas, bajo el subsuelo. Una cosa es que diga en el subsuelo, mantenga indefinidamente el petróleo en el subsuelo, que es donde está, pero no bajo el subsuelo. Hasta la pregunta fue hecha por idiotas. Bajo el subsuelo están las placas tectónicas. Entonces, yo no sé cómo va a hacer el Ecuador para viabilizar esto y poner el petróleo bajo el subsuelo. Es una de las cosas que debíamos preguntarle al Ecuador. ¿Cómo van a hacer para colocar? Ahora sí, ¿qué harán para...? Nadie ha logrado hacer eso. Nadie ha logrado ponerse en contacto con las placas tectónicas.